y decía que, usando lo que decía el pastor Alejo, que cuando uno empieza a amar la palabra, cuando uno empieza a leer y ve que realmente esto que nosotros estamos transitando y Él ya sabe lo que vamos a pasar, nosotros debemos confiar en Él, porque Él nos provee todas las herramientas. Uno empieza realmente, cuando empieza a escudriñar, empieza a amar la palabra, porque empieza a ver que realmente todo lo que uno espera, necesita, tiene, desea y anhela es Cristo, hermano. Hoy Luis decía, compartía con nosotros Juan 17:17, y algo que siempre me acuerdo es, vayan a Juan 17:3, previo al 17:17, dice, y esta es la vida eterna, hermanos, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien necesitamos algo más, hermano. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. No hay biografía, no hay documentales, no hay nada que nos puedan llegar a exponer por completo este libro. Necesitamos biografías, documentales, pero necesitamos conocerlo, esta, tu palabra, esto, en el conocimiento, para crecer en el conocimiento, como dijo Pedro, ¿no? Crecer en el conocimiento de Cristo. Recordando su palabra, es que podemos tener presente sus promesas y presente sobre todo lo que el Señor significa para nosotros, ¿sí? Su poder, su deidad. Y respetar, ¿no? Respetar lo que vivimos, lo que pasamos. Estar felices, estar contentos, hermano. Y de todo algo trata la palabra que traje hoy, ¿sí? Continuamos estudiando Primera de Timoteo, ya casi estamos en el final de Primera de Timoteo. Este es el capítulo 6, versículos del 5 al 10. Voy a leer y luego vamos a orar y vamos a comenzar. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con él. Porque los que quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, Señor, por este día, por este momento de compartir, estar todos juntos para escuchar tu voz, Señor. Te pido que en el nombre de Jesús, que nos ayudes, Señor, a no endurecer nuestro corazón, a no mirarlo al costado, Señor, a hacernos cargo y responsables, Señor, de que realmente somos faltantes. Te pedimos que con ese amor que nos tiene, Señor, recibamos la exhortación, hagamos un compromiso, Señor, firme. Te pedimos, Padre, que sea tu Espíritu Santo el que esté hablando hoy, el que llegue a sus oídos a través de tu palabra y que luego, Señor, en cada uno de mis hermanos, Señor, produzca un cambio, Señor, o una certeza, o una confirmación, Padre Santo, para estar firme en la brecha, para continuar hasta el fin, Padre Santo. Danos las fuerzas, Señor, para perseverar, para estar firmes hasta el fin. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.
Bueno, hermanos, continuamos, ¿sí? La última vez que me tocó traer la palabra, justamente hablaba de eso, de los falsos profetas, ¿no? Que decía que mostraba las características, hablaba de sus frutos, de cómo podíamos identificarlos, ¿sí? Que están envanecidos, que nada saben, pero que buscan a través de la piedad obtener fuentes de ganancia, ¿no? Obtener ganancia a través de la piedad, ¿sí? ¿Y qué era lo que recomendaba a este tipo de personas? No, hermanos, que nos acerquemos, que los tratemos de cambiar, ¿sí? Apártate de los padres. Evidentemente, las personas que, o son personas, porque los hay hoy, hábiles, que manejan la palabra, manejan, no conocen, no escudriñan, la manejan, hermanos. La idea es que la palabra nos maneje a nosotros, no que nosotros manejemos la palabra como en lo que querramos hacer. Porque la palabra, si nosotros la manejamos y tomamos 2 o 3 versículos bailados, podemos hacer cualquier cosa. De hecho, se hacen, hermanos. En diferentes iglesias se explica cualquier cosa, se habla cualquier cosa, se enseña cualquier cosa. Y hablábamos que estos falsos maestros, ¿sí? Que a través de propósitos, ¿sí? O enseñanzas erróneas, cambia el objetivo, cambia el propósito por el cual uno llega al Señor. Pero el Señor conoce los corazones de aquellas personas que están en esos lugares y seguramente Él a través de su fuerza, del poder de su Espíritu, los va a acercar a una iglesia, los va a acercar a su palabra, los va a apartar de ese lugar. Y acá, en el 6, decía, pero gran ganancia, ¿sí? Gran ganancia es la piedad. Pero la piedad, justamente el título de la prédica es la piedad, verdadera ganancia. Sabemos que la piedad es hacer, decir, vivir la vida cargada a Dios, ¿sí? No solamente de lo que estamos hablando siempre, esa es la piedad, hermano, conocer su palabra, pero ponerla en práctica. No solamente ser oidores de su palabra, sino también hacedores. Podemos conocerla, podemos conocer muchísimos versículos de memoria, pero nuestra vida cristiana puede dejar mucho que desear, hermano. ¿Sí? No tenemos por ahí un compromiso firme. Y como decía también hoy Luis, y también al principio, es que cuando empezamos a conocer esas palabras, empezamos a amar. Porque empezamos a amar a nuestro Dios. La única forma de que escuche, la otra vez me decían, sí, vengo para ver si escucho la voz de Dios y me habla. Quédate tranquila, hermana, que hoy el Señor te va a hablar. Cada vez que vos abres tu palabra, que abres tu Biblia y leas la palabra de Dios, es la palabra de Dios, no es la mía, no es la del pastor Alejo, ni la de nadie, es la de nuestro Dios soberano, justo, santo, es la palabra, es su palabra. Nosotros somos voceros nomás. Y tratamos de que no solamente ser voceros, sino que nuestra vida vaya acorde, que seamos ejemplos. Pero esto no es solamente una obligación para el pastor, hermano. No es solamente para los que se paran acá en el púlpito, para el grupo de alabanza, es para todos, porque somos creyentes, somos hijos. Y un hijo hace la voluntad de su padre. Y a nuestros padres, lo que el Señor, a través de su palabra, nos indica es respeto. ¿Sí? Honrar a nuestros padres. Pero hay mucha gente que viene a las iglesias buscando un grupo con onda, buscando gente buena, buscando poder contactarse con personas para por ahí tener un mejor pasar económico. No todo el mundo
mundo busca al Señor. Pero ahí es donde dice que no tenemos que buscar la piedad, no tenemos que buscar al Señor como fuente de ganancia. Siempre decimos nosotros que mucha gente viene buscando al Señor por lo que Él tiene para dar. Y de seguro que es un montón. Pero pocas veces, ¿sí? Capaz que en ese caminar, porque todos llegamos al Señor por necesidad, eso es una realidad. Todos llegamos destruidos, ¿sí? Realmente necesitados de Él. Y al principio podemos llegar a pensar que solo una mejora económica, solo mejora mi familia. Pero después cuando uno empieza a amar y escudriñar su palabra, por eso es que es tan importante hacerlo, ¿sí? Él empieza a cambiar nuestra vida, empieza a cambiar nuestros pensamientos. Y a través de ese cambio de pensamiento, hay ciertas cosas que vamos dejando de lado, nos vamos apartando. Hay ciertas cosas que ya no nos gustaban más, lo que hacíamos antes nos termina de dar vergüenza. Y ahí podemos ver que realmente existe una regeneración a través de su palabra. ¿Sí? Pero hay gente que no busca esto. Pero aparte, acuérdense también, sin caer en estas personas que buscan la piedad como fuente de ganancia, lo que decía en el capítulo 5, versículo 17, dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que triste, y digno el obrero de su salario. Con esto ya habíamos hablado de esto, ¿sí? Que en aquella época, los ancianos, los pastores o los obispos que predicaban y enseñaban, eran dignos de doble honor. O sea, había un mayor reconocimiento que podría no venir acompañado, ¿sí?, de una remuneración económica, pero lo que estas personas buscaban no era esa remuneración. ¿Sí? Dice: no pondrá bozal al buey que trilla. ¿Sí? Lo que te agrada del Señor, deberíamos preguntarnos, es estar servicio. De alguna manera, realmente, o también, yo lo amo, Señor, pero, y en esto ya le traje la otra vez la reflexión de un amigo del pastor Jorge, y es cierto porque lo sentía así, ¿sí? Es que si nosotros tenemos un compromiso con el Señor y decimos amarlo al Señor, buscamos de alguna manera hacerle agradable, qué sé yo, siendo puntuales, comprometiéndonos más con los hermanos, comprometiéndonos más en algún tipo de servicio, comprometiéndonos más en alguna forma, no sé, la que cada uno, de acuerdo a los dones que uno recibió, es lo que tiene que dar. No es lo que de acá se quiere o no, porque no se quiere, no se espera. Es más, el Señor no necesita de nosotros. Si estamos pensando que el Señor necesita de nosotros, estamos equivocados, hermano. No necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Él obra a través de nosotros, pero no necesita de nosotros. Él es el que hace. Los frutos son de nuestro Señor. Nosotros solamente los llevamos cuando Él empieza a orar en nosotros, empieza a limpiar esa vasija, empieza a quitar todo el barro. ¿Cómo? A través de su palabra, caminando en santidad. Es muy difícil si uno no lee caminar en santidad. Muy difícil estar lleno del Espíritu si uno no lee la palabra. Y cuando pasa esto, que uno no lee, ¿sí?, que uno se deja llevar por su corazón, por sentimientos, por pensamientos, que en teoría son buenos, pasa que nos desviamos, hermanos.
Pasa que podemos utilizar la palabra de Dios acomodando como nos convenga. Pasa que ya no caminamos más en santidad. No escuchamos la voz del Señor. No escuchamos la exhortación, la edificación, el consuelo que tiene para nosotros. Nos sentimos desalentados, desamparados, solos en este mundo. ¿Se acuerdan de los israelitas cuando el Señor los sacó de Egipto? Que decía, Señor, ¿por qué me sacaste, me libraste de esa esclavitud? ¿Sí? Para morir en el desierto. Prefiero volver a ser esclavo. Muchas veces no es nuestro llamado, no es nuestro amor. Y ahí nos acordamos que hay un libro, ¿sí? Ahí que dice que es la palabra de Dios y que refunfuñando empezamos, lo agarramos y lo empezamos a leer, ¿sí? Porque nosotros queremos otra cosa, nosotros queremos que nos vaya bien, ser exitosos, ser prósperos. Que la gente mire y diga, desde que recibió el Señor, fíjate cómo cambió la vida, anda en camioneta, tiene una empresa. No, no. Yo les aseguro que cuando llegué a los caminos del Señor, yo le dije, y varias veces lo confirmo, que yo pensé que era eso. Y hoy me doy cuenta que es totalmente lo opuesto. No porque vas a andar en pobreza, al contrario, no significa eso, hermano. Lo que cambió es el objetivo que uno persigue, ¿sí? Ya no es más ganancia, ya no es más dinero, ya no es más reconocimiento, sino es humillación, servicio, disposición. ¿Sí? Y les digo una cosa, ustedes deben estar pensando eso porque a usted le tocó ser pastor. No, hermano, porque todos somos hijos de Dios, ¿sí? Hijos de Dios. Y aparte nosotros debemos, como dice Mateo 6, del 19 al 21, ¿qué tenemos que buscar nosotros? ¿Dónde tienen que estar nuestros tesoros? ¿Dónde tienen que estar nuestras ganancias? ¿Dónde tiene que estar nuestra felicidad? ¿Sí? En el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Y haciendo hincapié en que donde va a estar, ¿sí?, tu tesoro, allí también va a estar tu corazón. Y también pensando, ¿sí?, en que no podemos servir a dos señores, no podemos estar pensando en el dinero, en la riqueza o en el servicio del Señor, ¿sí? Porque si pensamos en uno, vamos a estar menospreciando al otro. Y dice esto, ¿cuándo es realmente gran ganancia? ¿Sí? La piedad. Continúa ahí en el 6, cuando está acompañada de contentamiento. El contentamiento es la satisfacción que uno tiene. Realmente esta palabra solo se lee, solo se escucha, no es muy utilizada, no lo habrán escuchado muchas veces. Solamente en la Biblia, es como en el aprovechamiento también que habla Timoteo. ¿Sí? Y está hablando de una vida completa en sí misma, cuando está la piedad de por medio. O sea que a través del Evangelio nosotros realmente podamos vivir vidas llenas de Cristo y en Cristo. Y por ende las circunstancias no deberían afectarnos, o si lo hacen, hacerlas muy poco. Vidas suficientes, satisfechas, sin necesidad de buscar algo más de lo que Dios ya nos ha dado. Entendiendo, si realmente lo entendemos, que todo lo que tenemos Dios nos lo da. Cambia vivir en la piedad con contentamiento. Felices, alegres, satisfechos de lo que tenemos, cualquiera fuese nuestra circunstancia, entendiendo que Él es quien provee.
entendiendo que Él es quien tiene el propósito y que el propósito que tiene con cada uno de aquellos que decimos ser hijos es mayor que el que nosotros podemos esperar para esta vida. Es la vida eterna, hermanos, hermanas, ¿sí? Ese es el propósito que el Señor tiene con nosotros. Y cuando nosotros creemos en eso, ¿sí? Es que podemos hallar contentamiento, no consuelo. No, estamos felices. Realmente sienten ese contentamiento. Sienten que cuando el Señor comenzó a obrar en la vida de cada uno de ustedes, ¿sí? Existe, con muchos hermanos no se pueden hablar y existe una paz, existe un gozo, existe una confianza. Capaz que hoy, si se ponen a analizar, porque esto es personal, yo no puedo analizar por ustedes, sienten que hay un contentamiento. Capaz no. Y si no es así, hermanos, porque hay mucha gente que sirve al Señor. Todos los días sirve al Señor. ¿Sí? 2 o 3 veces al día vive haciendo cosas para Él, pero también vive refunfuñando. Vive apurado, vive nerviosa, maldiciendo. Ay, si no tuviese este compromiso ahora, ay, yo me comprometí a ir a limpiar. No. Si esa es tu disposición para servir al Señor, no sirvas al Señor. Deja de lado. Te dije hoy, no necesita de mí. Ay, Señor, si yo tuviese un mayor sueldo, un ingreso más, yo podría servirte de lleno. No, pastor, deja de lado lo que estás haciendo. Ay, la escucho otra vez, me toca que tengo que. No. Déjame. Eso no es contentamiento. Esa no es la felicidad. Esto es la clave del éxito, sería. Estar felices de poder servir a nuestro Señor. No de ser lo máximo, de ser lo más bajo para poder estar al servicio de nuestro Dios, acatar esa orden, dejar de lado nuestra carne, que muera finalmente. Eso es el Dios. ¿Sí? Cuando a veces, y eso es lo malo, cuando se enseña en otras iglesias que nosotros somos por encima de la media, por encima de aquellos que no reciben al Señor, por encima de aquellos, no. El que quiere ser mayor en los cielos tiene que ser el menor y servir acá en la tierra. Servir, ser esclavo, otra vez hablábamos, con contentamiento, felices, sabiendo que nuestro propósito es aún mayor, ¿sí? No basando nuestra prioridad en los bienes que tenemos, no basando nuestra alegría, nuestra tranquilidad en lo que poseemos. ¿Estás contento con lo que tenés? ¿Sentís que Dios te lo ha dado, te lo ha permitido? ¿Podés entender que Dios está al control de nuestras vidas y más aún de las circunstancias? O sea, ¿tenés fe? ¿Tenés fe? ¿Tenemos fe? La palabra que habla de contentamiento es autarquía y habla de autosuficiencia, ¿sí? Cristo es suficiente. Un estado de ánimo que no depende de las cosas externas y que contiene el secreto de la felicidad en sí misma. Cuando uno no vive con la convicción de tener más y la vida de uno no está dominada por hacer compras o adquirir cosas materiales, podemos tener el tipo
de contentamiento en Dios y su voluntad en nuestras vidas. Y esto quiero que te quede bien claro, que no estoy hablando de que no hay que tener cosas materiales, de que está mal que tengas, ¿sí? O que tengas dinero, o que busques. Estamos hablando de un orden de prioridad en las cosas. Ahora vamos igual a continuar hablando de esto. Realmente es ahí, muchas veces pensamos que obtener algo material nos va a cambiar la vida. Cuando tenga mi primer millón famoso de antes, porque hoy con el tema de nuestra realidad económica quedó fusilado ese sueño, ¿sí? La realidad económica por la inflación, por eso. Y entonces, solo podemos hallar el contentamiento cuando nuestros corazones están arraigados en las cosas externas. Y el contentamiento es esencial porque muestra que estamos viviendo con esa perspectiva. La perspectiva es externa. Esa es la perspectiva que debemos vivir. Si realmente sentimos contentamiento, es que vamos por buen camino. ¿Sí? ¿Y esto por qué? Porque nada, dice el versículo 7, nada hemos traído al mundo, a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Esto es 100%, ¿verdad? Con toda su palabra, pero esto no hace falta que lo analicemos tanto, hermano. ¿Sí? Cuando llegan los bebés al mundo, desnudos, ¿sí? Y cuando nos vamos a este mundo, no llevamos más de lo que algún loco pueda cargar en su cajón, hermano. Nos vamos como niños. A lo sumo, un buen pantalón, una buena camisa, la que amamos. La camiseta, ¿viste? Personas que se entierran con la camiseta de fútbol y las medias puestas del equipo de fútbol, los he visto, por eso les digo. Más que eso no se puede. ¿De qué te sirve tanto afán, tanta preocupación? Viniste desnudo, te vas con lo puesto. Tu cuenta, tu auto, los departamentos, las propiedades, todo quieras. ¿Se acuerdan de Job? El Señor decía, Job, no hay otro en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Cuando el Señor le hablaba a Satanás respecto de Job, ¿se acuerdan de él? Que tenía todo, bienes materiales, un montón de hijos, era una persona próspera. Y el Señor permitió a Satanás tocarlo, ¿sí? Y le fue sacando de a poquito las cosas. Le fue quitando la salud también. Y obviamente que sentía un dolor, ¿sí? Pero realmente en Job 1:21 al 22 dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó, ni atribuyó a Dios despropósito. ¿Ven? Qué tremendo, ¿no? Tener esa fortaleza, le decimos mucho, pero si le decimos fe, y así es, ¿sí? Por eso es que la palabra que dice, dijo Jesucristo, no hará que solo en la tierra, perdón. No hay nada de malo en la riqueza, no hay nada de malo en el dinero, en obtenerlo, ¿sí? Pero cuando eso nos provee la seguridad, ahí es donde debemos
prestar atención, como hablábamos hoy, nuestras prioridades. Vamos ahí a Lucas 12, versículos del 13 al 21. ¿Se acuerdan? Dice, de la parábola del rico insensato, ¿no? Y le dice, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo de la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? ¿Sí? Teniéndolo a Jesucristo, él lo quería utilizar para tareas que realizaban otras personas, siendo que la tarea que tenía el Señor era aún mayor. Él vio, ¿sí? Vio realmente como este hombre, este joven, ¿sí? Era avaro, ¿sí? Y ahí dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, ¿saben quién es necio de acuerdo a lo que dice la palabra? Necio dice aquel que no hay Dios. Este hombre no pensaba en Dios. Esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que han provisto, ¿de quién será? Así que el que hace para sí tesoro, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para conmigo. Es tremenda esta palabra, hermanos, que nos hace pensar, la conocemos, la escuchamos seguido. Siempre que uno habla de las riquezas, ¿sí? Toca esta palabra, pero es para que realmente nos enfoquemos en lo eterno. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde están nuestros anhelos, nuestro pasatiempo, nuestra mente? Y le vuelvo a decir, no está mal la riqueza. Pero si tu seguridad viene por la riqueza y no por la promesa del Señor, tenemos que pensar si no somos de estos falsos maestros, de esta gente avara que solo busca riqueza para sí, que su fuente de contentamiento es algo que se quema, ¿sí? Que se corroe con el paso del tiempo y no es lo eterno. Y ahí en el versículo 8, así que teniendo sustento y abrigo, miren qué vacío. Estemos contentos con esto. Sustento y abrigo. Abrigo también es un lugar para dormir. ¿Sí? Poder comer, poder vestirnos. No tengamos la última ropa, ¿sí? La colección verano 2024, ¿sí? Preparada, pero podemos estar contentos. Los afanes del mundo hoy, hermanos, uno ve en la televisión, escucha es todo, tener, comprar, y no termina. El celular que ya te quedó viejo, la zapatilla, el reloj, todo.
construir, crecer. Eso es todo lo que uno ve y obviamente que uno anhela, y por eso digo, no está mal. Pero es lo que no te tiene que llenar de esa amargura, de esa ansiedad. ¿Sí? Por eso es que servirle al Señor, la vida acompañada de contentamiento es la ganancia. Uno ponga y diga, no, bueno, pero yo estoy sirviendo al Señor, pero bueno, la verdad que por culpa de esto yo no puedo dedicar a mi trabajo y bueno, y ya no me pude comprar tal cosa, no pude hacer esto, no pude. Es más, la otra vez hablando con un amigo que hace mucho no lo veía, me dice, ¿qué estás haciendo por la tarde? Mirá, estoy ahora, gracias a Dios, puedo dedicarle más tiempo y estoy estudiando, nosotros haríamos una iglesia, cuando luego asumo, entonces vamos. Y me dice, qué bueno, y tu padre, eso te pagan. Pero realmente, ¿sí? Uno siente ese contentamiento, uno lo hace gozoso, ¿sí? Lo hace gozoso y nos gozamos en la obra que hace el Señor en nosotros. ¿Sí? No solamente nosotros, en ustedes también cuando vemos que gente se acerca al discipulado, que gente al estudio bíblico en realidad, que gente empieza a crecer, ¿sí? No esperando que siempre nosotros estemos buscándolo, pero empieza a buscar más de Dios y empieza a tener ese deseo, esa hambre, esa necesidad. Esa es nuestra alegría, digamos, ¿sí? Es nuestro gozo. Entonces, diferente a todo esto, ¿no? Y aparte también dice que estemos contentos, otra vez, ¿sí? Con esto, con lo que tengamos. En Proverbios 30, versículos 8 y 9 dice, manténme alejado de la mentira y no me hagas pobre ni rico. Aléjame de toda falsedad y dame solo el pan de cada día. Porque si llego a ser rico, tal vez me olvide de ti. Y hasta me atreva a decir que no te conozco. Y si vivo en la pobreza, puedo llegar a robar y así ponerte en vergüenza. Es sabiduría necesaria. Alegrémonos, pongámonos contentos con lo que tenemos, con la situación, con las circunstancias. Porque dice, Dios va a proveer. ¿Sí? Nosotros estamos sirviendo todos al Rey de Reyes. Todos servimos. Porque cada uno constantemente puede ver y hablar con diferentes personas que no siguen al Señor, que a través del comportamiento, a través de compartir palabras, es un servicio nuestro. ¿Sí? Estamos sirviendo al Rey de Reyes, pero con fe, confiando en que realmente, ¿sí? Él nos provee todo lo necesario. Vamos a ir a Hebreos 13:5. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Sí? Este tipo de promesa es el que nos permite realmente tener contentamiento. Pero ¿cómo vamos a conocer estas promesas sin siquiera que tengamos una ¿Cómo vamos a conocer? Porque esta es una de las tantas promesas que Él tiene. ¿Cómo vamos a pasar esas situaciones difíciles si no nos apoyamos en Él? ¿Sí? Si no confiamos que Él es absoluto, soberano, está al control de nuestras vidas. Y hoy también decía la pastora Alejo que nosotros, si Él es nuestro Padre, y nosotros siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestras
nuestros hijos, cuánto más Él, ¿sí? Cuánto más Él a nosotros, que sabe, conocemos lo que necesitamos. Debemos preguntarnos constantemente si somos avaros, si tenemos, si estamos contentos con lo que vivimos, o cómo vivimos, vivimos protestando, vivimos fichados, vivimos maldiciendo, o realmente podemos darle gracias a Dios por todo lo que tenemos. Hay un dicho que dice: más rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Cristo es suficiente, hermanos. En Romanos 8:32, vamos a ir, digo, que nos reflejan estas promesas, ¿sí? Romanos 8:32 dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Primera de Pedro 5:7, capítulo 5, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿No se convencieron todavía? ¿No le volvió el ánimo al cuerpo? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, a la vida con y sin el Señor, todas las cosas nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Eh? Qué tremenda es la palabra, qué tremendo es poder confiar en su palabra, qué tremendo es recordarnos que realmente somos falta de Dios. Si no podemos vivir con ese contentamiento, somos falta de Dios, nuestra fe está faltando. ¿Sí? Pero a cualquier cristiano que vos le pregunte, te dicen que tiene una fe ciega, enorme. Decimos, pero refunfuñamos en la primera de cambio que nos desacomoda. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo? Gracias, Señor. Gracias por este momento. Te pido que mi fe no me caiga. Ayúdame en este momento. Haceme más fuerte. Enseñarme, mostrarme el propósito, qué es lo que realmente tengo que aprender con esto. Cuesta ser moldeado. Hoy también decía Alejo, y siempre decimos, la palabra es dura. La palabra nos disciplina constantemente. Cuando nosotros creemos que empezamos a caminar bien, viene un mazazo, ¿sí? De los lindos, de los que recibimos como hijos, ¿sí? De los que juntamos ese palo que recibimos. Ay, Señor, ¿y ahora? Yo ya pensé que estaba bien, no, para recordarnos que nosotros necesitamos nuestro alimento diario, todos los días. El alimento es alimento y es diario. ¿Sí? No es basura. Y cada 3 meses. Quiero que vayamos, ¿sí? Pensando en esto, en el versículo 8, de que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Vamos a Mateo
6 del 25 vamos a leer. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis más vosotros que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estructura un todo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Esto tampoco tiene que ser que debemos estar ociosos, ¿no? No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la ha visto así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles, ¿sí?, aquellos que no conocen al Señor, aquellos que no buscan al Señor, aquellos que no les importa el Señor, o por ahí que no tuvieron todavía la oportunidad, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán. Qué tremenda palabra. Cuando realmente podemos poner en orden nuestras prioridades y empezar a buscar primeramente, ¿sí?, aquello que va a transformar realmente nuestra vida, nos va a cambiar a nosotros mismos a través de su palabra, nos va a llevar a la santidad a través de su palabra, nos va a alejar de malas enseñanzas a través de su palabra, nos va a apartar de falsos maestros a través de su palabra. Y muchas veces pensamos que son buenos maestros o que deben decir algo muy bueno porque sus iglesias están llenas. Y por ahí comparten muy poco de la palabra. Entonces, en lo que quieren no hay contentamiento, porque son avaros, porque desean dinero, porque desean ganancia, porque tienen su mente, ¿sí?, totalmente entenebrecida. Y muchas veces por ahí no se dan cuenta que hacen mal, pero algunos haciendo mal de adrede, lo único que buscan a través de promesas, ¿sí?, promesas de sanidad, de promesas económicas, de los milagros. El Señor hace milagros y siempre lo decimos acá. Esta no es una iglesia que creemos que el Señor obra, vemos sus milagros, somos parte de sus milagros. Hay gente que no le importa eso, hermano. Lo único que ve es su cuenta del banco, es ver lo que quieren hacer. No hay contentamiento en la piedad, sino es ganancia. Y quédate tranquilo, que Dios te va a dar todo lo que necesites. O mejor dicho, date hoy todo lo que necesitas. Si confiamos en Él, si tenemos fe. Y dice en el 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias, necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores.
Fíjense que dice, los que quieren enriquecerse caen en tentación. Es el deseo insaciable e interminable del hombre de querer más. En Eclesiastés, capítulo 5, versículo 10, decía Salomón, el que ama el dinero no se saciará del dinero. Y el que ama el mucho tener nunca sacará fruto. También esto es vanidad. En el 11 dice, porque cuando aumentan los bienes, también aumentan los que les consumen, los que los consumen. Qué bien pues tendrá su dueño si no verlos con sus ojos. Así que los que quieren enriquecerse, los que anhelan, caen en lazo, en trampa. ¿Sí? Es un engaño. Esa palabra que dice codicias necias, habla de concupiscencia. Caen en tentación y empiezan a hacer cualquier cosa que hunden a los hombres en destrucción, los llevan a la corrección. ¿Cuánto hay que dejan familias, se pelean con hermanos, con amigos? Se pelean, dejan las familias por trabajo, por estar obsesionados con trabajar todo el día para hacer dinero. Se pelean con las familias por la herencia. Porque como vimos, nadie puede llevar lo que uno nace desnudo y se va con lo que tiene. No podemos llevar nada. Porque hay herencia. Cuando vino este hombre a preguntarle a Jesús que le ayudó a partir la herencia, ¿por qué había herencia? Porque se la habían dejado los padres, porque no la pudieron llevar. Y esa destrucción y perdición, ¿sí? Genera ese amor al dinero, genera esa avaricia. Y esa es la raíz de todos los males que algunos codiciando, ¿qué hacen? Dice, la raíz de todos los males, fíjense que dice, no es el dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Jesucristo no tenía problemas con el dinero. ¿Sí? Y Pablo acá lo dejaba claro, sino el amor hacia el dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Pensaron en la piedad, pensaron en llenar iglesia por una cuestión económica. Enseñanza, cero. Pero lo único que les importaba o les importa es su bolsillo, es su pasar, es su vida presente. No hacer tesoros en los cielos. No tener una vida piadosa ante el Señor, no ante los hermanos, ante el Señor mucho más allá. Finalmente, vamos a ir al Salmo 73 para terminar, pero previo a terminar, me gustaría que piense realmente dónde está tu contentamiento, si realmente sentí un contentamiento en escudriñar su palabra, en servir al Señor, en apartar un tiempo para servirle, en buscar en qué realmente uno es útil. Si realmente pensás que ese tiempo que hoy le estás dedicando al Señor es suficiente para tu vida. La palabra dice que quiere que la vemos con todo el corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente. Suficiente. Tu deleite está en la palabra de Dios. Está buscando las riquezas, ¿sí?, que hay en el reino, sabiendo que esa es la mayor riqueza que podemos llegar a tener. O estás cumpliendo para sacarte un 4, un 6, no sé con cuánto sacó hoy en la escuela
Estoy cumpliendo. Esto es lo que yo puedo dar. No, porque, y ahí ya empezamos a resolver de vuelta. Hay contentamiento que podría servir. El Salmo 73, hermanos, hablaba Asaf. Yo lo voy a leer del lenguaje actual. Y dice, Dios es muy bueno con la gente, bueno con Israel y con la gente sincera. Yo estuve a punto de pecar, poco me faltó para caer. Después me llené de envidia al ver cómo otros progresaban, al ver cómo progresaban los orgullosos y los malvados. Tan llenos están de salud que no les preocupa nada. No tienen los problemas de todos, no sufren como los demás, se adornan con su orgullo y exhiben su violencia. Tan gordos están que los ojos se les saltan. En la cara se le ven los malos pensamientos, hablan mal de la gente, de todo el mundo se burla. Tan grande es su orgullo que solo hablan de violencia. Con sus palabras ofenden a Dios y a todo el mundo. Pero hay gente que los consulta y cree que todo lo dicen. Piensan que el Dios Altísimo no lo sabe ni llegará a saberlo. Así son los malvados, no se preocupan de nada, cada vez son más ricos. De nada me sirvió hacer el bien, evitar los malos pensamientos, esos malvados me golpean a todas horas. En cuanto amanece me castigan. Si hubiera pensado como los malvados, habría traicionado al pueblo de Dios. Traté de entender esto, pero me resultó muy difícil. Entonces fui al santuario de Dios y fue allí donde entendí. Asaf estaba lleno de envidia, de bronca, por poco me resbalo. Porque veía que la gente que no le seguía al Señor iba bien, era próspero. ¿Sí? Su prioridad eran otras cosas que la del servicio, que la vida de piedad. ¿Sí? Y estaban llenos de dinero. Gordos, dice, se les saltaban los ojos. Y dice que finalmente fue al santuario de Dios y fue allí donde entendí cómo terminarán los malvados. Dios los ha puesto en peligro y van hacia su propia desgracia. En abrir y cerrar de ojos terminarán por ser destruidos. El terror acabará con ellos. Cuando Dios entre en acción, hará que sean olvidados como se olvida una pesadilla. Dios mío, yo estuve muy afligido, me sentí muy amargado, he sido muy testarudo, me he portado mal contigo, me he portado como una bestia. A pesar de todo, siempre he estado contigo. Tu poder me mantiene con vida y tus consejos me dirigen. Cuando este mundo llegue a su fin, me recibirás con grandes honores. ¿A quién tengo en el cielo? Y no pensaba en sus familiares, ¿no? En aquellas personas que se habían ido y que podría volver a encontrarse, sino que su negro dice, a nadie más que a ti. A nadie más que a ti. Contigo a mi lado, nada me faltará en este mundo. Ya casi no tengo fuerza, pero a ti siempre te tendré. Siempre te tendré. Mi única esperanza eres tú. Los que se apartan de ti acabarán por ser destruidos. Los que no te sean fieles acabarán perdiendo la vida. Pero yo estaré cerca de ti, que es lo que más me gusta. Tú eres mi Dios y mi dueño. En ti encuentro protección. Por eso quiero contar todo lo que me haces. Amén. Y para ponerse a reflexionar realmente, ¿cuál es tu motivación? ¿Sí?
Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por la palabra. Te pedimos, Señor, que recibamos con mansedumbre esa palabra para que sea implantada, Señor, en nuestros corazones, para que seamos atentos oidores, pero diligentes hacedores también, Señor, de tu palabra, para que podamos obrar, Señor, conforme a tu voluntad, Padre, lo que más anhelamos, pero luchamos día a día, Señor, con nuestra carne, con nuestros pecados, Padre. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos tu ayuda continua, constante, Señor, porque somos pecadores delante de ti. Pero sabemos, Señor, que tú vas a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, y esa es nuestra confianza, Señor. Tú nos vas a dar, Señor, y dar provisión de todo lo que necesitamos para este caminar, Señor. De todo lo que necesitamos, Señor, ayúdanos, Padre, a que realmente podamos entender y corregir la palabra necesidad en nuestra mente, en nuestros corazones, Señor. Podamos redefinir esa palabra, Señor. Y podamos entender, Señor, que tú eres el camino, la verdad y la vida, y que al conocerte, no solamente estaremos camino hacia esa verdad, intentando pasar por esas puertas estrechas, Señor, sino que también estaremos caminando santificados hacia tu verdad, Padre. Porque tu palabra, que es verdad, Señor, es la que nos santifica, la que nos da esa fuerza, ese empujón, ese alivio, Señor, que necesitamos día a día, Señor. Minuto a minuto, segundo a segundo, Padre. Te pedimos que nos ayudes, Señor. También, Señor, oramos todos juntos en un mismo espíritu por la gente que está con problemas de salud, Señor. Dolores de espalda, rodillas, con diagnóstico de cáncer, Señor. Niños con leucemia, Padre Santo. Señor, sabemos que tú sabes cada una de esas personas, Señor, por las cuales oramos seguido, Señor. Pedimos que tú estés ayudándolos, que pueda haber alguien, Señor, que les lleve, que transmita una palabra de aliento, Señor. Que les lleve la buena noticia del Evangelio de la paz. Que pueda predicar, Señor, tu palabra. Y que cuando escuchen tu voz, Señor, no endurezca su corazón, Señor. En el caso de los niños, te pedimos por esos padres, Señor, para que encuentren esa paz y tranquilidad y fortaleza en ti, sabiendo que tú puedes hacer milagros, que para ti no hay nada difícil. Aquellos que están esperando un trasplante, Señor, tú puedes acomodar las cosas, tú lo haces, Señor. Pero nosotros debemos entender, Señor, y darte gloria a ti, cualquiera sea tu voluntad, Señor, porque siempre hay un propósito mayor en lo que tú haces, Señor. Te pedimos, Padre, también por aquellas personas que están necesitando trabajo, que están pensando proyectos, tareas, que están esperando una noticia, un llamado, Señor. Te pedimos que cada uno de esos expedientes, o esos papeles, Señor, tú los lleves adelante como poderosos gigantes, Señor, que abunde las puertas que sean necesarias, Señor, si es tu voluntad, que sea de provecho para cada una de estas personas, Señor. Te pido por cada uno de los hermanos, Señor, por su crecimiento espiritual, Padre. Para que realmente cada uno de nosotros tengamos un mayor compromiso con ti, Señor. Siempre recibiéndote a ti con cada vez más y mayor contentamiento, Señor. Que recibamos gozoso esa palabra, Señor. Así sea de exhortación, Señor. Que recibamos con gusto, con gozo y que nos pongamos rápidamente, Señor, a orar para ser hacedores de esa palabra, no solamente de orar. Te pedimos, Señor, que bendiga a cada uno de los hogares, Señor, para que en este día, Señor, puedan celebrar, Señor, contigo, Padre. Tú eres nuestro Padre, nosotros
Todos los domingos celebramos contigo, todos los días, Padre. Hoy venimos a hacerlo en comunión, Señor, celebrando este día, Señor, que podemos un día más, gracias a tu misericordia y tu amor, poder estar contigo, Padre.